Ok, bueno, pues mucho gusto. Soy Sofía Salazar. Y pues hoy les voy a hablar un poquito de cómo podemos utilizar una paquetería de R que se llama ggplot 2 para poder crear visualizaciones gráficas de nuestros datos. Entonces, si se van ustedes al repositorio de GitHub de esta versión de los bienes de bioinfo, en la clase número 8, ¿sí es 8? Sí, creo que sí está desactualizado. Una Creo que disculpa. no se actualiza. No, sí, Ahí está, ahí está. sí, yo me había actualizado la página. Sí, aquí está. Aquí está la presentación. Y también vamos a utilizar primero la presentación y luego vamos a enfocarnos un poquito más en este script, pero les recomiendo que si tienen este repositorio de GitHub clonado en su computadora, lo actualicen, o si no lo tienen clonado, lo hagan para que puedan acceder también a los datos que vamos a usar para la clase de hoy. Entonces ahora sí, para comenzar, pues un poquito de mi presentación. Creo que Eve ya lo dijo, pero bueno, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Genómicas en la Inés Juriquilla de la UNAM. También trabajo como asistente de investigación en el Laboratorio de Regulación Genómica del LIG, también en la UNAM. Y también trabajo un poquito como asistente también en el laboratorio de la doctora Hakim en la Universidad de Chicago. Y pues colaboro en los proyectos de Lupus y de Jaguar del Reg Genolab, y pues recientemente también estuve colaborando un poquito en la edición pasada de los viernes de Bioinfo y pues también este año. Entonces, hoy vamos a ver la generación de diversos gráficos utilizando ggplot, específicamente ggplot 2. Y bueno, ¿qué es ggplot 2? Es una biblioteca de visualización de datos para el lenguaje de programación de R. Y es una biblioteca que nos permite, como usuarios, construir gráficos complejos y muy elegantes a partir de componentes muy simples de nuestros datos. Ofrece también una amplia gama de opciones para personalizar estos gráficos, incluyendo distintos temas. Podemos cambiar muchas leyendas y pues también agregarle títulos. Las gráficas de ggplot funcionan como una especie de cebolla, porque tienen muchas capas, en la que la capa más profunda son los datos, que sería como esta capa que está hasta aquí abajo. Los datos básicamente son nuestros data frames de R, que son, como ustedes creo que ya lo vieron, son pues tablas de 2 dimensiones, en la que tenemos pues distintas columnas y para cada columna tenemos una cantidad de datos, y después encima de nuestros datos van los estéticos o las estéticas en R, que bueno, ya les explicaré más qué significan los estéticos, pero básicamente es la forma de relacionar nuestras variables con los elementos visuales de las gráficas de ggplot. Luego encima de eso vamos a poner las geometrías, que son las figuras o las cosas visuales que nosotros queremos ver en nuestra gráfica. Y después van a ir las facetas, transformaciones estadísticas, cambios en las coordenadas y pues finalmente los temas. Específicamente los componentes que más se suelen utilizar cuando hacemos ggplots son los datos, que como les dije son data frames de R, y el hecho de que ggplot pueda trabajar directamente con los data frames de R nos hace que esto sea una herramienta que podemos escalar a muchos tipos de análisis de datos, y pues básicamente nos permite nosotros poder visualizar cualquier tipo de datos que nosotros queremos comunicar, porque al final de cuentas en ciencia y pues en cualquier cosa que nosotros queremos analizar unos datos, al final lo que queremos hacer es contar una historia.
y pues no sirve de nada tener una base de datos muy buena y a lo mejor con mucho poder estadístico o con gran información si nosotros no sabemos comunicar el mensaje que nos quieren dar los datos, ¿no? Y entonces la parte de visualización gráfica es una parte muy importante y herramientas como ggplot nos permiten justo llevar desde nuestros datos, que a lo mejor es una tabla o son muchas tablas, a unas gráficas entendibles para cualquier persona que no necesariamente sea una experta en ello. Y bueno, también las estéticas, como les dije antes, es la forma en la que nosotros definimos cómo las variables o nuestras columnas de nuestra tabla se van a mapear a las propiedades visuales de nuestras gráficas. Los objetos geométricos o los geoms representan el tipo de gráfico que nosotros vamos a utilizar para representar estas variables, por ejemplo, puntos, líneas, barras, etc. ggplot tiene una amplia gama de objetos geométricos que pues podemos aprovechar para poder hacer y transmitir un mensaje muy diverso sobre nuestros datos. Las facetas son una función de ggplot y también una capa que nos permite generar múltiples gráficos en uno mismo, es decir, podemos dividir nuestros datos en subconjuntos y graficar en una sola gráfica distintas propiedades de estos datos. Básicamente es como para crear cuadrículas de gráficas. Y bueno, los stats son funciones que nos permiten resumir o transformar nuestros datos de forma que nos faciliten su visualización. Aquí hay una imagen que encontré en esta página que simplifica muy bien lo que es ggplot y pueden ver incluso qué tan simple es transformar o traducir desde nuestros datos a una gráfica. Pueden ver aquí que, por ejemplo, estos datos es una data frame de R, que es una tablita con 4 columnas y 6 filas. Y estos son lo que se pone como argumento principal cuando vamos a utilizar o cuando vamos a hacer una gráfica de ggplot, que se hace con esta función de abajo que es ggplot. Y después con los estéticos vamos a nosotros a mapear cada una de las variables a las propiedades visuales de nuestra gráfica, que en este caso serían los ejes de X y Y también el color. Y pueden ver lo que hicieron aquí, que es básicamente mapear el eje de X al tiempo y el eje de Y al peso. Y después agregaron la geometría, que en este caso escogieron los puntos, y a esta geometría mapearon la propiedad visual del color a la variable de dieta. Y bueno, no tengo aquí cómo se ve esta gráfica, pero ya lo veremos cuando estemos haciendo los ejercicios prácticos. Podemos volver a esta diapositiva cuando terminemos la clase, si es que queda tiempo, pero les puse aquí 2 herramientas que son muy útiles cuando ustedes quieren, a lo mejor tienen un conjunto de datos que no tienen mucha idea de cómo pueden representarlo visualmente. Estas 2 herramientas son muy útiles para como inspirarse y ver qué tipo de gráficas existen y a lo mejor ir imaginando cómo pueden representar sus datos ahí. La primera se llama The Data Visualization Catalog. Esta es como más en general para hacer análisis de datos, etcétera, porque ustedes tienen aquí, pues, sí, como pueden ver, tienen como varias formas de hacer gráficas. Por ejemplo, esta gráfica de Gantt, que usualmente se utiliza como para hacer cronogramas y tal. Les explica un poquito lo que significa y les dice en dónde pueden utilizar o dónde pueden crear estas gráficas. Esto es más que nada como para pues ver todas las posibilidades que existen de visualizaciones. Y la segunda herramienta es The R Graph Gallery. Esta es específicamente enfocada para hacer la manipulación de los datos con Tidyverse y hacer las visualizaciones con ggplot.
Y pues igual tiene un catálogo de distintas formas de visualizar datos, y si van a alguno de ellos pueden ver algunos ejemplos y pueden incluso acceder al código para utilizar o para crear alguno de estos gráficos. Entonces estas dos herramientas son muy útiles por si algún día no saben cómo pueden pues transmitir el mensaje que les está diciendo sus datos. Pueden acudir a estas herramientas para poderse inspirar un poquito más. Entonces, dada esta introducción, creo que para utilizar ggplot es muy útil poder verlo y poder visualizar qué es lo que está haciendo cada una de las capas. Entonces, vamos a utilizar este script para poder generar distintos tipos de gráficas y explicar qué significa cada uno de los componentes de ellas. Como les dije, este link pues básicamente es el repositorio. Entonces, si ustedes clonan este repositorio, pueden acceder a este script y también pueden acceder a los datos que vamos a utilizar para hacer las visualizaciones. Entonces, les recomiendo otra vez que clonen el repositorio entero de Viernes de Bioinfo 2024 en algún lugar de su computadora para que puedan acceder a estos datos. Yo, en mi caso, ya lo tengo clonado, pero si alguien no sabe cómo puede clonar el repositorio, se va a la página principal del repositorio y aquí en este botón verde que dice Code, copian el link y en este caso estoy en una Mac, pero desde su terminal en algún lugar que quieran le dan git clone, el link, y bueno, les va a generar la carpeta de Viernes de Bioinfo 2024. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo aquí, pero pues básicamente lo que van a ver es esto, ¿no? Tengo aquí la carpeta de esta clase y aquí mismo está el script. Entonces, creo que sí pueden ver, sí. Aquí está el script, lo vamos a estar corriendo con RStudio para poder aprovechar que podemos ver las gráficas aquí en el visualizador de RStudio. Entonces voy a esperar un poco para que todos tienen algún problema o... Ok. No sé dónde voy a ver los comentarios. Okay. ¿Cuál es el comando que pongo antes del link? El comando es git clone. Si no tienen instalado, no sé si se necesita instalar la línea de comandos. Si es la primera vez que utilizan la terminal, probablemente necesiten instalar la línea de comandos. Pero si no pueden utilizar el comando de git clone, lo que pueden hacer es directamente descargar el repositorio entero o solamente descargar esta carpeta. Realmente la única que necesitamos es la carpeta de clase ggplot, específicamente los datos que están adentro de la carpeta de datos, que son estos 4 CSVs. Si no pueden hacer el git clone, pueden descargar solamente estos datos y el script que está aquí, y con eso deberán de poder correr todos los comandos que vamos a utilizar hoy. Entonces están esas dos opciones. Si no pueden hacer el git clone, directamente descarguen esta carpeta de datos y el script de ggplot. Entonces, les paso por aquí de todos modos el link para hacer git clone. Ok, entonces, si tienen algún problema, váyanlo poniendo en el chat y lo iré leyendo. Okay. Bueno, entonces vamos a empezar.
Lo primero que tenemos que hacer para poder visualizar nuestros gráficos es, aparte de abrir el script y tener RStudio, es instalar las paqueterías para hacer la visualización de datos y también la manipulación de los datos. Probablemente si estuvieran en la clase pasada, que creo que fue como de Tidyverse, ya tengan instalado estos paquetes de aquí, pero en caso de que no, solamente con correr estos comandos los instalarán. Yo los tengo instalados, entonces no lo voy a correr. Y después de instalarlos, vamos a cargar los paquetes. Para cargar los paquetes hay que utilizar library y el nombre del paquete. Entonces yo voy a correr estas líneas. Si ven, cada vez que cargo uno, se va poniendo aquí si hay algún error. En este caso no hubo ningún error. Entonces, después de cargarlos, lo primero que podemos hacer es, de la paquetería de RColor Brewer, podemos visualizar la gama de colores que existen. Básicamente, esta paquetería por default contiene una paleta de colores más bien una gama de colores que tiene varias paletas. Está un poco encimado las letras, pero bueno, aquí pueden ver que hay varias paletas de colores y podemos utilizar estas paletas de colores para aplicarlas a nuestros gráficos y más adelante los vamos a utilizar. Entonces, pues solamente para que vean que de por sí ya las paqueterías nos dan algunas paletas de colores. Lleva antes algo de... No debería de llevar antes algo de git clone. Si no funciona, probablemente es porque no tengan instalada la línea de comandos. Entonces, en ese caso les recomiendo que directamente descarguen los datos del repositorio. Ok. Entonces, después lo que yo voy a definir aquí es una variable que se llama input directory o indir. Y básicamente esta variable va a tener la dirección en mi computadora a la carpeta de la clase de hoy. Entonces yo la guardé en usuario Sofía Salazar, desktop, lab, viernes de bioinfo 2024, clase ggplot, que como pueden ver está aquí. Esta es la carpeta que yo le estoy dando la dirección. Y aquí tengo todos los datos que vamos a necesitar. Si ustedes la descargan en otro lado, pues solamente cambien la dirección de aquí. Después vamos a cargar nuestros datos. Para cargar los datos utilizamos la función de R de readCSV y le vamos a decir la dirección en donde están los archivos que queremos cargar. En este caso, la función de paste0 lo que va a hacer es pegar esta dirección con esta dirección de aquí y en total pues darnos la dirección completa a este archivo. Entonces, si corremos estas líneas, van a ver que a nuestro ambiente de R se va a cargar el primer dataset, que es el de Heroes Information, que bueno, le llamamos Info Characters. Después vamos a cargar el siguiente y se van a cargar los primeros tres. Estos tres datasets son unos datasets sobre información de personajes de Marvel y DC Comics y cosas sobre sus poderes y sus estadísticas, etc. Y este cuarto dataset es sobre información sobre algunas especies de mamíferos y tiene valores como su masa corporal, etc. Y eso lo vamos a cargar en esta variable que se va a llamar bd. Y como pueden ver aquí a la derecha en mi ambiente tengo los 4 datasets ya cargados. Con la función de summary podemos ver cómo se componen cada una de las columnas de los datos. Por ejemplo, en info characters tenemos una columna que se llama nombre, otra que se llama género, otra que se llama color de ojos, etc. Vemos que color de ojos son una columna de caracteres. En caso de altura es una columna de números. También, por ejemplo, si vemos
la tabla de info powers. Vemos que las columnas tienen que ver como con poderes, por ejemplo, si tiene sensor de radar, resurrección, etc. Y en Infostats vemos como características particulares de cada uno de los personajes de DC Comics o de Marvel. Voy a ver si alguien tiene un problema. ¿Sabes dónde se guarda lo clonado? Depende de dónde hicieron el git clone. Entonces, si abren la terminal, a mí automáticamente me abre en esta dirección. Entonces, si yo hago git clone aquí, se va a guardar aquí. Ok, entonces, luego vamos a hacer un poco de procesamiento de estos datos para poder crear las figuras. No voy a ahondar más en esta parte porque me parece que esto tal vez ya lo vieron en la clase pasada, pero bueno, solamente necesitan correr desde las líneas 61 hasta la 86 para limpiar un poquito los datos, que son con los que vamos a trabajar en esta clase. Entonces corro estas líneas, vemos que no tengo ningún error y como ven se generaron algunos datasets que son los que vamos a utilizar para crear nuestras gráficas. Entonces corran de las líneas 61 hasta la 86 para poder tener los datasets con los que vamos a generar algunas gráficas. ¿Alguien tuvo algún problema hasta este punto? Ok, gracias. Ok. Entonces, voy a continuar. Solo tomo un poco de agua. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con las gráficas básicas de ggplot. Como les dije anteriormente, lo más básico para hacer una gráfica de ggplot es primero empezar con los datos y los elementos estéticos. Entonces, la función que utiliza ggplot para crear las gráficas es una que se llama ggplot, y el primer argumento que les tienen que dar ustedes siempre es el de data, y en data vamos a poner nuestro data frame o nuestra tabla de datos de 2 dimensiones. En este caso es la de Marvel DC Gender que creamos aquí. Y Marvel DC Gender, si lo vemos, es una tabla de 4 filas y 3 columnas. Las columnas dicen Gender, Publisher y Count. Y básicamente es una tabla que nos dice cuántos personajes de cada uno de las agencias o de las compañías existen, y si son mujeres o si son hombres. Entonces, le decimos que queremos trabajar con esta tablita de Marvel DC Gender, y luego mapeamos los elementos los elementos visuales a las columnas, ¿no? Entonces utilizamos la función AES, que es aesthetics o estéticas, y le decimos que queremos que la variable o el eje de X sea o contenga los valores de gender, y que la variable de Y contenga los valores de count o de la columna count. Y esto, si lo corremos, nos va a generar creo que como pequeña mi ventana. Uy. Perdón. Valid graphic state. Creo que tengo un problema con mi versión de ggplot. Sí. Déjenme reiniciar R. ¿Alguien más tuvo algún problema al momento de correr esa línea? Creo que no, ok. Ok.
Ok, listo. Entonces sí, como les decía, nosotros le dijimos que queremos que el eje de X represente la variable gender, entonces nos dio o nos puso aquí en el eje de X los valores de gender, que solamente son 2, y en count nos puso pues los valores, o bueno, una escala de valores continuos de la variable de count. Es importante que ustedes se fijen que nosotros definimos gender como un factor o una variable categórica, y es por eso que no nos pone aquí 4 valores de female, perdón, 2 valores de female y 2 valores de male, sino que nos pone solamente 2 porque ggplot automáticamente detectó que esta tabla, o bueno, que esta columna es una variable categórica, ¿no? Si ustedes alguna vez encuentran alguna anomalía de que digan, es que mi variable debería de ser categórica, pero me la pone en una escala continua, solamente asegúrense de que ustedes estén definiendo esa columna como una variable categórica y no como el default, que suele ser una variable continua. Entonces, bueno, podrán darse cuenta que sí nos graficó en los ejes lo que nosotros queríamos, pero no nos puso ninguna especie de gráfica en el centro, y eso es porque nosotros no le dijimos qué geometría queremos utilizar. Entonces el siguiente paso o la siguiente capa para un gráfico en ggplot es agregar la geometría. En este caso, en este script vamos a agregar la geometría de puntos con la función geonPoint. Y si se fijan aquí, estoy haciendo el mapeo dentro de la capa de geonPoint y le digo que quiero que mapee otra vez el eje de X al género y el eje de Y a la variable count. Y cuando corro esta línea de aquí, pueden ver que ahora sí ya me incluye unos puntos en las posiciones que corresponden a la data frame. Y a lo mejor se preguntarán por qué hacer el mapping aquí y no en la capa o en la primera capa. Y si lo hacen así, también funciona de la misma manera. Realmente tiene la misma función o sí, va a salir lo mismo. Solamente es la forma de pensar en nuestra gráfica. Usualmente se suele mapear, o sea, se suele mapear las variables a las cosas visuales, específicamente en cada capa, como en la primera opción, porque así es más fácil identificar si a lo mejor tuviste un error, que el mapeo no esté generalizado desde la primera capa, sino que sea específico a cada una de las geometrías. Entonces, este es el más usado y es el que vamos a utilizar en los siguientes ejercicios. ¿Alguna duda de esta primera parte? De las geometrías y de los mapeos, etcétera. Ok, gracias. Bueno, entonces lo siguiente es pues ir enriqueciendo nuestro gráfico. Como les dije, ggplot te permite manipular casi todas las cosas que están puestas en el gráfico, y pues algo que suele ser muy importante para hacer visualizaciones es cambiar los colores, ¿no? Y que a ese color a lo mejor pueda depender de alguna otra variable. Lo primero que vamos a hacer es justo hacer que el color, o sea, el mapeo visual del elemento visual del color dependa de la variable publisher. Entonces, si corremos esta línea de aquí, vamos a ver que ahora nos va a agregar una leyenda que significa que la variable publisher puede tener dos variables categóricas, otra vez porque son factores, y pues estas van a cambiar de color dependiendo del valor de publisher, ¿no? Esta función, bueno, este argumento de color también funciona sin la U. De las dos formas está correcto. Entonces solamente para, si lo ven en alguna documentación sin la U, funciona de la misma forma. Y bueno,
También podemos nosotros decirle, estos colores de aquí que se generan son los colores por default cuando tenemos dos variables categóricas, pero si nosotros queremos cambiar el color, también lo podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros colocamos la variable o el elemento de color afuera de estéticos, significa que el color ya no va a depender de alguna de nuestras variables, sino que va a ser definido por algún valor que nosotros le demos. En este caso, si nosotros queremos que todos los puntos sean rojos, entonces le decimos que red, y como pueden ver, como ya no depende de ninguna variable de nuestros datos porque no está dentro de este paréntesis, entonces pues ahora se van a pintar todos del color que le digamos. Y pues aquí solamente podemos jugar con el color o escoger otro color y lo va a pintar del color que le digamos. También podemos crear paletas de colores personalizadas, es decir, no se tienen que limitar a los colores de R base, sino que ustedes pueden utilizar códigos hexagesimales para escoger colores, cualquier color realmente que tenga una variable hexagesimal. Por ejemplo, aquí podemos crear dos paletas de colores y las podemos utilizar para distintos gráficos. Usualmente cuando yo quiero crear un color a partir de un código hexagesimal, pueden utilizar herramientas en internet. Yo siempre googleo Color Picker y creo que este es de Google. Y aquí pueden ver que pueden ustedes escoger cualquier color y copiar el código hexagesimal y pegarlo aquí en R, y va a utilizar ese color para sus gráficas. Entonces, lo regreso. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver los distintos tipos de geometrías, porque en este primer gráfico nosotros utilizamos la geometría como más simple, que es la de puntos, y suele ser muy buena, pero a lo mejor yo no quiero que esté determinado por puntos, a lo mejor yo quiero hacer líneas o quiero hacer una gráfica de barras, etcétera. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar eso. Primero vamos a graficar otra vez un gráfico de base en el que mis datos ya no van a ser el de Marvel DC Gender, sino que el de Info Characters. Entonces, Info Characters es esta tabla que es un poco más grande, tiene no sé cuántas filas y varias columnas, y básicamente nos dice características sobre los distintos personajes, ¿no? Entonces le digo que el data, si se fijan aquí, puedo yo especificar que data es info characters, o puedo no especificarlo y de todos modos ggplot lo va a captar. Y otra vez en los estéticos yo le digo que visualmente el eje de X sea height. Si no le especifico Y, básicamente lo que va a ocurrir es que en el eje de Y pues no va a tener nada, y va a depender del tipo de geometría que yo le ponga. Por ejemplo, hay una geometría que se llama geom area, y lo que va a hacer es crear esta especie como de plot de densidad, un poco como más geométrico. También podemos decirle que nos cree como una especie de gráfica de densidad un poco más suave con Geom Density Kernel Gaussian. Todos estos gráficas o geometrías tienen su documentación en la paquetería ggplot, y si ustedes escriben signo de pregunta y el nombre de la geometría, pueden ver pues los distintos argumentos que le pueden poner. Uno de ellos es kernel, y pueden ver los kernels que están disponibles si le dan aquí, y pues pueden ver los distintos kernels, ¿no?, que existen. Por ejemplo, hay Gaussian, hay rectangular, hay triangular, y pues cuando están haciendo su gráfica ustedes pueden ir experimentando y cambiándole el tipo de kernel, y ven cómo parece como que se hace un poco más recto, ¿no? Entonces es dependiendo de la que ustedes quieren comunicar, el argumento que le van a poner aquí.
Otra geometría que existe es hacer un dot plot, que básicamente es como una gráfica de barras, pero hecha de puntos. También podemos hacer este que es de Freak Poly, que es como, igual parece una gráfica de densidad, pero un poquito más como geométrica o polinomial. Podemos hacer un histograma, que suele ser muy utilizado. Entonces, estos son algunos de los gráficos o de las geometrías que podemos utilizar si vamos a mapear una variable continua contra otra variable continua, en este caso altura contra la cantidad de filas, en este caso personajes, que caen en cada uno de los valores de altura, ¿no? A ver si hay alguna pregunta. También he visto la opción de fill. ¿Funciona igual que el color? Sí, pero depende de la capa en la que los estés utilizando. Ahorita vamos a ver una capa en la que se utiliza fill. Y entonces depende mucho de la capa. Me parece que si es dentro de Aesthetics, tiene que ser color. Pero hay otras capas que utilizan fill. Y todo eso lo pueden ver en la documentación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a ver. Me parece que aquí tiene que ser dentro de mapping. Pero sí, depende de la capa. Ahorita lo vamos a ver. Okay. Bueno, lo siguiente es, vamos a graficar una variable discreta. En este caso vamos a utilizar la variable de gender de esta tabla de info characters. Y otra vez nos va a poner aquí la variable. En este caso tenemos female, male y sin datos. Y si hacemos, por ejemplo, una gráfica de barras, pues nos va otra vez a poner en el eje de Y la cantidad de filas que corresponden a cada uno de los valores. Podemos también graficar dos variables continuas, como anteriormente lo hicimos, pero ahora utilizando, por ejemplo, puntos. Y hay un argumento en puntos que suele ser muy utilizado, que es el de alfa, y alfa básicamente es darle un nivel de transparencia a cada uno de los puntos y suele ser muy utilizado porque a lo mejor se puede ver más estético o incluso puede ayudar mejor a la visualización de nuestra gráfica. Este valor de alfa me parece que puede ir desde 0 a 1, donde más cerca de 0 es más transparente y más cerca de 1 es un poquito más oscuro, como pueden ver aquí. También podemos crear una gráfica de líneas en el que básicamente cada uno de nuestros valores van a estar conectados por una línea. También podemos utilizar jump count, que me parece que va a cambiar el tamaño del punto dependiendo de la cantidad de datos. También está esta de jump step, que es como la de líneas, pero lo que hace es conectarlo como de una forma perpendicular. Y jump smooth, que esta funciona como una regresión lineal. Y aquí incluso le podemos decir el método estadístico con el que queremos hacer la regresión lineal. Y lo que va a hacer, pues básicamente es conectar nuestros puntos con una línea y creo que incluso da un intervalo de confianza. Y bueno, aquí si se fijan, le di un más y le agregué esta propiedad que se llama chord flip, y lo que hace es, ok, yo le había dicho que en el eje de X va a estar el height y en el eje de Y va a estar el weight, pero cuando le doy chord flip, al momento de graficarlo, lo va a voltear. Y entonces ahora en el eje de X va a estar weight y en el eje de Y va a estar height. Suele ser útil cuando, por ejemplo, tenemos poco espacio en nuestra figura y queremos hacerlo un poco más a lo largo o un poco más a lo alto, entonces cambiamos las coordenadas. Y no lo tienen que hacer desde el principio, lo pueden hacer al momento de estar haciendo la gráfica. Ok. También podemos graficar como geometría
las etiquetas o los nombres de la variable como tal. Por ejemplo, si usamos geom_label, lo que va a hacer es crear una etiqueta para cada variable en la columna de publisher. Entonces, otra vez, estamos graficando de nuevo peso y altura en la gráfica, pero ahora en vez de hacer puntos, yo quiero que me diga si ese punto o si esa observación pertenece a Marvel o a DC Comics, ¿no? También en vez de labels podemos hacer solamente text, y lo único que cambia es que no va a estar como encerrado en un cuadrito, sino que va a estar como tal el texto. También podemos graficar una variable discreta contra una continua. En este caso la discreta pues va a ser el género y la continua va a ser el count, otra vez en esta tablita de Marvel DC Gender. Se va a ver así, y podemos hacer esta geometría que es como de columnas, o incluso hacer una boxplot, que suele ser como la forma más común en la que se utiliza o en la que se grafica una variable discreta contra una continua. Y incluso podemos hacer también un violin plot, que es parecido a un boxplot, pero es un poquito más como elegante, ¿no? Ahorita vamos a trabajar justo sobre estos para que vean cómo podemos ir cambiando estas gráficas. También podemos graficar una variable discreta contra otra variable discreta, por ejemplo, el género y el publisher, que se vería así. Si se fijan aquí, como es una variable discreta la de el publisher, entonces nos crea un valor en el eje de Y para cada una de estas variables. Entonces, si esta variable fueran números, pero yo le digo que es una variable discreta, entonces me va a crear un valor en el eje de Y para cada una de estas variables. Entonces esto es importante porque a lo mejor si ustedes tienen números y no está definido como una variable discreta, tal vez no les haga todo, no les muestre todos los valores de esa variable. Pero bueno, aquí son letras, entonces no hay mucho problema. Y otra vez podemos utilizar geom_count, en el que nos va básicamente a contar la cantidad de veces que esta variable discreta y esta publicación, cuántas filas tienen, ¿no? Entonces, pues aquí el n o el tamaño del puntito se va a determinar por la cantidad de observaciones que caen en esa combinación. Y geom_jitter es como hacer lo mismo, es como hacer una gráfica de puntos, pero lo que va a hacer es meterle un poco de ruido estadístico a los puntos para que se expandan. Si se fijan, si yo utilizo simplemente la geometría de geom_point, que creo que lo tenía aquí, pero no sé por qué no, me va a poner los puntos como todos acumulados en lo vertical. Pero si yo le pongo geom_jitter, aparte de que me va a graficar todos los puntos que caen ahí, le va a meter un poco de ruido aleatorio que va a hacer que no esté todo junto, ¿no? Y esto lo podemos complementar incluso con un valor de alfa un poquito más bajo, para a lo mejor que se transparenten y no que parezca como que es un punto gigante, sino que son varios puntos. Entonces ahí pueden ver cómo se van construyendo estas gráficas. Ok, aquí ahora vamos a graficar 3 variables. Creo que aquí incluso viene el argumento de field que me estaban preguntando. Entonces las 3 variables que vamos a graficar va a ser gender,
race, que son variables categóricas, y publisher, que también es una variable categórica. Entonces la gráfica base pues no va a ser igual como la anterior. Y si le ponemos nosotros esta geometría que se llama raster, que básicamente lo que hace es hacer como barritas para cada uno de los valores, le decimos que el fill va a ser determinado por publisher. Entonces, sí, el fill me parece que sí varía dependiendo de lo que tú estás tratando de comunicar. Entonces, yo diría que depende mucho del tipo de capa que vayas a utilizar. Ok, entonces después podemos utilizar distintas capas en una misma figura, que es realmente lo que enriquece mucho a estas gráficas de ggplot. Por ejemplo, si yo quisiera graficar de la data frame de BD, que es la de los mamíferos, yo quiero graficar su masa y también quiero graficar su dieta. Dieta, como pueden ver, es una variable categórica y masa es una variable continua. Pero quiero hacer un boxplot, pero también quiero agregarle ruido a los puntos. Es decir, si yo hago un boxplot simple, se va a ver así. Y si yo le agrego jitter, lo que va a hacer es, además también, tengo que poner más. Me va a graficar también los puntos que caen en cada uno de esos valores, pero también le va a agregar un poquito de ruido. Si yo no le agrego el ruido y solamente utilizo John Point, lo que va a pasar, digo, es algo que es dependiendo de lo que tú quieras comunicar, pues va a poner todos los puntos solamente en esa línea, ¿no? Porque es el valor categórico va a ser el mismo para todos estos puntos. He llegado a ver personas que se confunden al momento de agregar este ruido estadístico, porque pues puede llegar a pensarse que estás comunicando una información que no dicen los datos, pero pues en general se suele entender que es solamente para motivos visuales el hecho de agregar este ruido, ¿no? Igual aquí pueden agregar alfa igual a 0.5 y meterle un poquito de transparencia a estos puntos, ¿no? También podemos nosotros agregar sobre, bueno, creo que está aquí abajo, entonces ahorita se los muestro. También hay que tener cuidado en el acomodo de las capas, porque va en el orden en el que nosotros le digamos a ggplot, ¿no? Entonces, si yo le digo que primero va los puntos y luego va el boxplot, entonces los puntos van a aparecer por atrás. A lo mejor es lo que tú quieres, está bien, pero pues tener en cuenta que el orden en el que se escribe aquí sí afecta al producto. Y bueno, como les dije antes, podemos seguir agregando capas. Por ejemplo, podemos agregar un plot de violín, que suele ser como se suelen visualizar estas gráficas. Bueno, en general se suele poner primero el gráfico de violín y encima el gráfico de caja. Y bueno, a veces se hace un poquito más pequeño, pero así es en general como se suelen construir estas gráficas, ¿no? También podemos modificar específicamente los valores visuales de cada una de las gráficas. Por ejemplo, si yo quiero graficar la variable home range contra la de masa de esta misma base de datos, le puedo primero agregar los puntos y creo que, bueno, ya podemos como traducir un poquito del lenguaje ggplot al lenguaje humano. Entonces lo que este código está diciendo es que de la base de datos BD yo quiero mapear en el eje de X la variable home range, en el eje de Y la variable de masa, y luego le voy a agregar puntos, pero estos puntos van a estar con ruido estadístico, y a los puntos yo le voy a mapear el valor visual de color a la variable de dieta, y también los puntos, o bueno, la forma de los puntos va a estar determinada por la dieta, y aparte
la forma de los puntos no va a estar determinada por ninguna de las variables, entonces lo voy a poner afuera de estéticos, pero sí quiero que sea de 2 y también quiero que tenga un valor de alfa o una transparencia del 80%, y además voy a agregar una capa como de línea suave que va a estar, bueno, básicamente voy a hacer una regresión lineal de estos puntos, o bueno, de estas variables con el método lineal, y quiero que esa línea sea color negra, y luego voy a agregar, voy a cambiar manualmente la forma de los puntos de esta capa de puntos, y le voy a decir que la forma va a ser la 17, la 18 y la 19. Ustedes pueden googlear directamente ggplot shapes y hay algunos foros, incluso ya está ya imágenes que les van a decir el valor numérico y la forma, ¿no? Entonces, en este caso está escogiendo 17, 18 y 19. Estas son las formas que se van a elegir. Y después también vamos a elegir una gama de colores. Entonces, este y este van a estar afectando directamente a los puntos, ¿no? Entonces ya visto o ya visualmente se va a ver así. Y se fijan aquí, yo no le especifiqué qué color equivale a qué variable, entonces se asigna en automático. Pero si nosotros usamos values igual a y hacemos como esta lista nombrada, y yo le digo que la variable carnívoro va a estar asignada al rojo, la variable omnívoro va a estar asignada al amarillo y la variable herbívoro a este azul, entonces se va a cambiar, ¿no? Entonces si yo corro esto, va a cambiar el color. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, gracias. También podemos asignar o podemos nombrar el título, o sea, podemos agregar un título, podemos agregar subtítulos, podemos agregar pies de figuras, podemos cambiar los nombres de los ejes, porque a lo mejor este nombre no es muy visualmente bueno, entonces eso lo podemos utilizar lo podemos cambiar con la función de labs, que significa labels o etiquetas, y podemos decirle que el título sea rango de hogar y masa corporal, el subtítulo sea mamíferos, y si se fijan aquí ya no importa si utilizamos acentos porque el ggplot lo permite, y también queremos que el eje de X diga dieta porque estamos haciendo el mapeo de X a dieta, que el eje de Y diga masa pero que está aparte transformada, entonces le decimos masa, y el pie de figura quiero que diga esta cita, que es de donde salieron estos datos, y aparte que la leyenda del color sea este tipo de dieta, ¿no? Entonces si corremos esto, vamos a ver que además de que tiene las capas de jitter y que tiene colores dependiendo del tipo de dieta, también ahora cambiamos las etiquetas y es un poco más entendible. La siguiente parte de ggplot es los temas. Los temas. Entonces, los temas otra vez, bueno, creo que no lo había mencionado, pero los temas son como formas de graficar o como temáticas de las gráficas que ya vienen por default en ggplot y suelen ser muy utilizados para cambiar el aspecto general de las gráficas, y a lo mejor pues no sé, pueden ser preferencias personales. A mí personalmente me gusta mucho el tema minimal, pero bueno, déjenles enseño cómo se ven. El theme gray me parece que es el default, que es este. El theme light lo que hace es pues quitarle como fondo
gris al panel y ponerlo en blanco. El theme dark hace lo contrario, lo hace un poquito más oscuro. El theme minimal, que es el que a mí me gusta, lo hace como un poquito más minimalista. También está este theme void, que no le pone ejes ni tampoco le pone cuadrícula. Está el theme test, que le quita la cuadrícula, y el theme classic, que es un poquito más como simple. Entonces están estos temas y ustedes se los pueden agregar a sus gráficas para cambiarle el aspecto general sin tener que estar haciendo tantas manipulaciones manuales. Pueden aquí ustedes poner el signo de interrogación theme y ver cuáles son, aparte, las manipulaciones manuales que les pueden hacer a los temas, ¿no? Este es como si ustedes no les convence ninguno de estos o quieren cambiar algún aspecto de los temas. Aquí pueden ver todo lo que se puede cambiar. No voy a ahondar mucho en esto porque yo tampoco no conozco todas las cosas que se pueden cambiar, pero pues si a ustedes les interesa cambiar algo en específico, pueden probar cambiándolo o también buscando la documentación específica de cada una de estas modificaciones, pero como pueden ver son muchas, ¿no? Podemos cambiar, por ejemplo, el fondo, podemos cambiar el borde del panel, podemos cambiar la cuadrícula, el espaciado, también podemos cambiar los ticks. Los ticks son estos como líneas chiquitas que salen en cada valor del eje. También podemos cambiar podemos cambiar la longitud de los ticks, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que pueden ustedes cambiar dependiendo de lo que quieran. Aquí hay una pequeña descripción y un poquito más de cómo pueden manipular esos elementos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer algunas manipulaciones del tema. En esta gráfica que les estoy poniendo aquí, vamos a cambiar el título. Le vamos a poner element text, que sirve para manipular elementos de texto. Y vamos a cambiarle el color a rojo. Vamos a decirle que sea tamaño 12 y que sea aparte itálica en negritas. Y luego también quiero cambiar el título del eje de X, lo quiero poner en azul, otra vez en tamaño 12 y lo quiero poner en negritas. Y quiero que el título del eje de Y, o sea sea de este color y que sea en itálicas. Y también quiero que el texto de los axis, o sea, este de aquí o este de aquí, sea en moradito, ¿no? Entonces, si yo corro esto, pues va a cambiar la temática, ¿no? O las cosas de las letras que yo le dije. También puedo cambiar el panel. Por ejemplo, el plot background lo puedo poner de este color. Y le puedo poner también el color de fill del panel background. El background del plot es como esto de aquí afuera y el panel es lo que está aquí con cuadrícula. Y como pueden ver, me va a poner el panel azul como clarito y la línea la va a poner en rojo y va a suceder lo mismo con este. Si se fijan, no cambió como que el panel o el color dentro de aquí porque probablemente se determine con algún otro color del tema, ¿no? Y de hecho, volviendo a la pregunta que me habían hecho al principio, parece ser que el color determina las líneas y mientras que fill determina como el color dentro de una figura. Entonces, sí. También podemos utilizar el theme dark y, por ejemplo, cambiarle las letras, ¿no? Con otro tipo de fuente. Pero no de fuente ya sea de itálica o color, etc. La otra parte es que podemos hacer transformaciones en las escalas de forma predeterminada. ggplot hace los valores de las escalas de
esta manera, o sea, predetermina las escalas, ¿no? Entonces, va a ser de una forma predeterminada los valores de y, en este caso está diciendo que va a empezar en menos 2.5 y va a terminar como en 3, y en el valor de x va a empezar como en 0 y va a terminar en como 5 y algo, ¿no? Explícitamente, como se dicen cómo se le determinan las escalas de los ejes, es utilizando scale x y scale y. En este caso lo estamos diciendo que va a ser de una forma continua, entonces por eso se utiliza continuo. Para determinar las escalas, se utiliza primero el nombre de la escala, bueno, se utiliza la palabra escala, luego el nombre de la estética que vamos a cambiar la escala, en este caso X o y luego el tipo de escala, ¿no? Hay escala continua, hay escala discreta, hay escala como en forma de bins o agrupada, identidad, etc. Entonces ustedes pueden jugar con la escala. Por ejemplo, si yo aquí le pongo bin, podemos ver qué es lo que ocurre, y lo que ocurre es básicamente que la escala ahora la agrupa, entonces todos los puntos que caen en este grupo los va a poner ahí, y a lo mejor es lo que yo quiero, entonces así lo puedo cambiar fácilmente. Podemos ver qué pasa si aparte también agrupo la escala de y podemos ver que entonces ahora parece que es una cuadrícula de puntos, ¿no? Entonces así es como ustedes pueden ir jugando con estos parámetros y cambiar las gráficas. Vamos a hacerlo también con este dataset de BD. Vamos a decirle que las escalas van a ser continuas y que la escala de color va a ser discreta, que pues es lo que se hace por default. Pero ahora, ¿qué pasa si... ¿qué pasa si hacemos el bin en la escala de X? Pues va a pasar esto. Si hacemos el bin en la escala de Y de X, va a pasar esto. Y pues podemos jugar aquí. ¿Qué pasa si la escala de color también la hago así? En bin. Parece que no se puede. Claro. Solamente se puede hacer bin en datos continuos, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ir jugando con estos parámetros de las escalas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahora sí vamos a ver como cosas de colores. Los colores pueden ser predeterminados y estos dependen también de las paqueterías. Por ejemplo, estos son los colores de R, los de R base, que son como nombres, y pueden verlos todos los que existen utilizando colors, pero también pueden ver la escala de colores de R base en internet, y pueden ustedes aquí ver todos los colores que tiene R base por default. Son estos mismos, pero pues aquí ustedes pueden ver cómo se ve ya el color. También pueden crear paletas manualmente, igual haciendo como un vector de valores de color, y pueden utilizar esta misma paleta como su escala de color para, por ejemplo, en este caso, la geometría de puntos. Y esto se vería así. Esto también pueden ustedes cambiar los valores dependiendo de... Bueno, más bien asignarle como asignarle un valor a cada una de las... asignarle una etiqueta a cada uno de los colores. Entonces, en este caso, a lo mejor el color no se llama así, o este valor no se llama así, debería ser carnivore, pero pues le puedo poner que no lo quiero que sea carnivore, sino que sea label 1, y esto lo pueden hacer con el argumento de labels en la función de scale field manual. Entonces, como les dije anteriormente, todas las cosas que ustedes ven aquí, casi todas, las pueden cambiar manualmente.
Este comando creo que se los enseñé justo al principio y es para ver las paletas de colores que vienen por default en el paquete de R Color Viewer. Entonces están estas y también las pueden ver en internet si no alcanzan a distinguir lo que significa cada una de estas. Pero por ejemplo podemos utilizar la de Accent, que es esta de aquí abajo, para colorear esta gráfica de puntos, ¿no? Y se vería así. Y bueno, aquí solamente estamos escogiendo como otros colores. En este caso, vamos a graficar la de masa. Si se fijan aquí, el color va a estar determinado por masa, entonces es por eso que se ve la escala de color continua y no discreta como acá. También podemos crear una paleta por ejemplo, de esta paquetería de Gigi Themes. Y esta paleta se ve así. Igual está determinada por la masa, entonces por eso se ve así como en un gradiente. Esta es otra, que se llama Inferno, de GR Devices. Y bueno, hay muchísimas cantidad de paletas que ustedes pueden aprovechar para poder hacer una gráfica más bonita, ¿no? Me parece que esta es la última parte de la clase, sí. Las coordenadas, ¿no? Podemos trabajar con nuestras coordenadas y cambiarlas y hacer muchas cosas extrañas con nuestras coordenadas dependiendo de lo que nosotros queremos poner en nuestra gráfica, ¿no? Si se fijan en esta gráfica que nosotros vamos a crear, vamos a utilizar las variables de home range y más. Entonces podemos ver cuáles son los rangos de estas variables, ¿no? Por ejemplo, el rango de home range es de menos 4.44 hasta 5.59, 69, y el de masa es de menos 2 a 4, ¿no? Entonces cuando nosotros hagamos una gráfica así sin decirle nada, lo que va a utilizar es justo los rangos de estas variables, ¿no? Entonces va a empezar en el eje de Y desde menos 2.38 hasta 4.52. Y a lo mejor esto está ok, pero a mí a lo mejor no me gusta que como que el eje de 0, 0 o el punto de 0, 0 quedó como que aquí en medio, pero no está proporcional o no está simétrico, entonces lo puedo cambiar, ¿no? Para delimitar los ejes de X, o bueno, para cambiar la escala de los ejes de X se utiliza esta función que es Chord Cartesian, y le digo que los límites de X van a ir desde 0 a menos 3, ¿no? Entonces si yo corro esto, si se fijan ahora me puso aquí en 0 a menos 3, o perdón, a 3. Y también puedo cambiar los límites de Y y decirle que ahora van a ir de 0 a 2. O puedo cambiar los dos límites al mismo tiempo y ahora va a decir que va de 0 a 2.5 en X y de 0 a 2.5 en Y. Y si se fijan, es la misma información, o sea, nos está diciendo la misma información, solamente que a lo mejor aquí es más claro que tal vez estos valores tienen una relación lineal, mientras que si tú le enseñas a una persona esto, te va a decir eso no tiene ninguna correlación, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta nuestras escalas de nuestros ejes para poder comunicar el mensaje que realmente nos está diciendo los datos. Hay distintas formas en las que podemos utilizar las coordenadas. En ggplot hay coordenadas cartesianas, coordenadas como fijas, y podemos utilizar también un cambio de coordenadas, es decir, poner las de X en el Y y las de Y en el X. Y ahorita vamos a ver cómo podemos hacer. Las de default es la cartesiana, en el que las unidades van a diferir dependiendo de los datos que están en X y en Y.
Entonces, pues es lo que vemos como por default, ¿no? También podemos hacer que las unidades difieran según alguna variable. Entonces, en este caso, si usamos chord fixed, vamos a ver que parece ser, si se fijan, el valor de y parece ser el mismo, mientras que el de x es el que como que cambió, ¿no? Se hizo como más largo. Entonces, es como una forma en la que nosotros podemos manipular las coordenadas. También podemos rotar los ejes, y esto es utilizando chord fix. Entonces, si por default en el eje de Y está la masa y en el de X está la dieta, si yo le aplico chord flip, me lo va a voltear, y bueno, aquí le agregué un boxplot. Entonces, ahora los boxplots ya no van a estar a lo verticales, sino que van a estar horizontales. Las coordenadas, la función de chord trans, que es otra forma de cambiar, también crea sistemas de coordenadas cartesianas transformadas y van a afectar la apariencia de las geometrías, ¿no? También hay otra que se llama coordenadas polares, que bueno, vamos a ver cómo cambia nuestra visualización. Esta es la normal. Si le agregamos unas barritas, pues nos va a poner esto así. Y si le ponemos coordenadas polares, ven cómo se hace, no sé si se llama polar porque parece como la visualización desde arriba de uno de los polos de la Tierra, pero parece que sí. Y podemos también cambiar, por ejemplo, este valor de teta, que lo que va a hacer es como cambiar el valor de las etiquetas a que ahora estén acá. Entonces, sí, ustedes pueden ahí, otra vez dependiendo de lo que ustedes quieren transmitir con sus datos, buscar la visualización que más les convenga. Y bueno, aquí pueden ver que existe también esta forma, ¿no? Finalmente, creo que sí. Ahora lo que falta es ver las facetas. Esta solamente es, como les mencioné al principio, la forma en la que nosotros podemos graficar varias gráficas en una sola. Y esto se hace con las funciones de Facet. Existe Facet Node, que solamente nos va a dar un solo gráfico por imagen. Facet Graph, que va a hacer unos paneles. Y Facet Grid, que va a ser una cuadrícula. Entonces vamos a ver cómo se ven cada uno de ellos. Utilizamos la gráfica base, le decimos que va a ser de puntos, y vamos a utilizar la de cuadrícula, pero le digo que la cuadrícula va a depender de la variable dieta. Entonces, para cada valor de dieta me va a hacer una gráfica distinta, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, ahora ya no tenemos estos tres puntos, como estos tres valores como en una misma, sino que una gráfica por cada una de los valores de dieta. Si nosotros utilizamos Facet Grid, dieta, y que las escalas sean como libres, va a cambiar como la forma en la que va a tomar, o sea, la forma de las escalas del eje de X. En este caso, si no son libres, todas van a ser iguales, pero si son libres, va a ser dependiendo de los valores de X de cada una de las subgráficas, ¿no? También podemos graficar, por ejemplo, por la variable ambiente. Entonces nos va a crear dos gráficas distintas porque solo hay dos ambientes. También podemos agregar una variable al Facet Grid. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que va a haber como, hasta parece como una tabla, ¿no? Pero es una tabla de gráficas. Entonces va a depender no solo de una variable, sino de dos. Y también podemos hacer Facet Graph, que va a envolver los paneles. Bueno, va a envolver las gráficas en paneles, y en vez de hacer una tabla, va a ser como una relación entre estas dos variables, y va a ser una gráfica por cada combinación de esas dos variables. Podemos juntar varias gráficas en una sola figura utilizando
bueno, creo que este ya no lo menciona este script, pero utilizando la librería de Cowplot podemos hacer esto mismo, pero sin necesidad de hacer cosas con Faceit Graph. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, puedes explorar esta librería y hacer distintas gráficas. Y bueno, finalmente vamos a crear una gráfica como para guardar, un poquito englobando lo que vimos ahorita, que es una gráfica de boxplot con un poco de ruido estadístico, pero aparte vamos a ponerle vamos a hacer una gráfica de boxplot con ruido estadístico, vamos a hacer otra que no tenga boxplot, solamente ruido estadístico, y si utilizamos plot grid, que es de Cowplot, me parece, sí, creo que esta es una función de Cowplot. Sí. Si utilizamos plot grid de Cowplot, lo que podemos hacer es crear una figura de dos figuras. Entonces le decimos que vamos a hacer una cuadrícula con la gráfica 1 y la gráfica 2, y las etiquetas van a ser A y B, porque a lo mejor es la figura A y la figura B. Van a ser dos columnas y una fila, y nos lo va a hacer así. Entonces aquí esta es como una figura más, por ejemplo, para un artículo. Y a lo mejor si no quiero que sean dos columnas, sino que dos filas y una columna, entonces le cambio aquí y me va a hacer dos filas y una columna. Ahí está. Entonces nos va a hacer las gráficas como de forma vertical. Y a lo mejor yo quiero cambiar las etiquetas, no quiero que sean A y B, quiero que sea 1A y 1B. Entonces, pues ahí las cambio, ¿no? Entonces, pues ya solamente nos queda guardar esta figura. Si utilizan la función de ggsafe, ggsafe sirve para guardar gráficas de ggplot, y es lo que les permite ggsafe es modificar cosas con lenguaje de ggplot ya dentro de la función de guardar. Por ejemplo, si yo quiero que el fondo sea blanco, aquí lo especifico. También puedo cambiar el tamaño de la gráfica, ponerle un ancho de 10 pulgadas y una altura de 7 pulgadas. Y algo muy importante es cambiarle la resolución, porque nosotros, a lo mejor tú quieres una gráfica con muy buena resolución. La resolución máxima que existe es 300, entonces le puedes poner aquí que quieres que la resolución sea de 300, y lo que te va a dar es pues una gráfica con muy buena resolución, en la que, o sea, tú puedes hacer zoom y se va a seguir viendo pues no tan pixelado, ¿no? Déjame ver si hay una pregunta. ¿Se podría manejar fondo transparente? Sí, de hecho, el tema mínimo, por ejemplo, si yo le agrego aquí el tema mínimo, que es el que les digo que a mí me gusta, y no le especifico el color del fondo, por default es una gráfica. Ay, no funciona aquí. Sí, creo que ahorita no está. Y déjenme crear una gráfica aparte. En realidad, según yo, a menos de que se haya actualizado esto recientemente, el theme mínimo te guarda las gráficas sin fondo. Que bueno, a veces suele ser un poco problemático, pero si es lo que tú necesitas, vamos a ver si funciona. No me lo está modificando. Pero en general sí, el sí mínimo debería de darte el fondo transparente. Entonces solamente con especificarle el tema mínimo te debería sí, te debería dar el fondo transparente. No sé por qué ahorita no está funcionando en este caso.
Pero bueno, sí. El Team Minimal en general tiene el fondo transparente. De hecho, aquí se me hace raro que no... Ah, ya, ok. Ya vi el error. Una disculpa. Este es un objeto, esta es una cosa creada por Cowplot, entonces probablemente no se pueda modificar tan fácil. Pero esta sí es una gráfica de ggplot. Entonces si yo le agrego Team Minimal y lo guardo. Ven. Sí, se hace con fondo transparente. Entonces sí, sí se puede crear. Sí, tal vez también funciona con escribir transparent. Vamos a probarlo. Vamos a ver si funciona. Uy, que se saturó un poco aquí. Parece que no funciona. Pero bueno, tal vez hay alguna forma de hacer los coplots transparentes. Solo habrá que revisar un poquito la documentación, pero sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué se refiere con envolver los gráficos o paneles? Ah, ok. Vamos a regresar un poquito. Si se fijan, este es sin envolver. Este está haciendo el Facet Grid. Y lo que hace es pues una cuadrícula, ¿no? En la que en un eje va a estar una variable y en el otro eje va a estar esta otra variable. Si los envolvemos, entonces va a combinar este eje con el otro y los va a poner como en una misma gráfica. Y en este caso, como ya no es una cuadrícula, pues ya no tiene la misma cantidad de filas y columnas. Eso es lo que hace el Facet Graph. Okay. Creo que ya son todas las preguntas. Ok, bueno, pues este sería el final de esta clase de ggplot. Muchas gracias por su atención y pues lo estaré viendo también en la clase de heatmaps con Complex Heatmap, que será en las próximas semanas. La verdad no me acuerdo cuándo, pero bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias y que tengan unas bonitas vacaciones. Hasta luego.